Ya. No es necesario ese comentario sobre las pruebas, ¿ya? El equipo de ayudantes siempre tiene la mejor intención de apoyar en lo más posible y las pruebas van a estar cuando se cumpla la fecha, que son los días hábiles que corresponden, ¿ya? Recuerdo pues también que también somos estudiantes, también tenemos las mismas presiones que ustedes y lo mismo, e insisto en lo anterior, tenemos todas las ganas de hacer lo mejor posible para ustedes, si no, no estaríamos aquí haciendo este esfuerzo, ¿ya? Eh, Genial. Entonces le doy el comienzo, bienvenida a todos. Ojalá puedan aprovechar esta instancia lo más posible. Vamos a cubrir todos los contenidos del I3. Va a empezar Paula, que va a ver un ejercicio de BFS con Dijkstra. Va a continuar luego Agustín con un ejercicio de PRIM y MCT. Después va a seguir Gus con un ejercicio de Bellman-Ford y va a cerrar Alex con un ejercicio de Kruskal y MCT. Como ya les decía, los ayudantes aquí le pusieron harto cariño, así que uno que otro va a hacer más de un ejercicio para que queden increíbles para el I3. Así que prepárense un poquito con eso y de repente se tienen que dar como un descanso, o sea, un descanso, qué sé yo, porque va a durar probablemente mucho más que, o sea, no sé mucho más, pero más que el bloque. Sin nada más que agregar, te doy todo el pase y toda, si te doy todo el pase a Pau para que partas con todo nomás. Voy. Oli, espero que estén bien. Voy a compartir la presentación. Compartir, aquí está. Uy, ahí está. Ya, ¿se ve bien? ¿Me pueden confirmar? Así como con un check. Te ve regio, yo lo veo regio. Excelente, bacán. Ya, cualquier cosa pueden preguntar por el chat o pueden preguntar. Eso, ya. Entonces, yo voy a hacer todos ejercicios de BFS y Dijkstra. Voy a partir con el primero. Los dos son sacados de la I3 del 2022, segundo semestre. Y partimos con este ejercicio que dice, considere un grafo dirigido, G, que en lugar de aristas con pesos tiene nodos con pesos. El problema de rutas más cortas desde una fuente se define análogamente, donde el costo de un camino es la suma de los costos de sus nodos. Proponga cómo modificar el grafo para poder utilizar el algoritmo de Dijkstra para resolver dicho problema con la misma complejidad vista en clases. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo, o sea, primero nos está mostrando, tengo este ejemplo, en el que cuando nosotros aplicamos Dijkstra, normalmente lo aplicamos con los costos en las aristas. O sea, por ejemplo, si yo tengo este nodo del 7 al 8, el costo estaría en esta arista. Entonces, no sé, el costo de recorrer esa arista sería, no sé, 3, 4, el valor que sea. El cambio, el ejercicio en específico este, nos está diciendo que los costos están en los nodos, como se muestra en la imagen al final. Este nodo vale 7, este nodo vale 8, este nodo vale 11, etc. Entonces, lo que nosotros queremos, como los que nos pide hacer el ejercicio, es que modifiquemos el grafo, especialmente dice, proponga cómo modificar el grafo, no el algoritmo de Dijkstra, sino que cómo modificamos el grafo para poder ocupar el algoritmo de Dijkstra como con la misma complejidad, o sea, que no nos cambie la complejidad del algoritmo. Entonces, nosotros proponemos como como el resultado al final, es como que vamos a proponer un algoritmo que se aplica antes que Dijkstra para modificar este grafo. Entonces yo voy a proponer en el que dice que el grafo incluyendo pesos, o sea, modificamos el grafo para que los pesos o sea, los costos de los nodos pasen a ser los costos de las aristas. Entonces, a modo general, vamos a ver este algoritmo paso a paso, pero a modo general, lo que hace este algoritmo es que toma un nodo y recorre todas las aristas que existan en este grafo. Y si es que la arista es igual a, o sea, si es que el nodo como de salida de la arista es igual al nodo en el que estamos revisando, entonces le aplicamos a esa arista en específico el costo de ese nodo. Aquí como que hablé chino, yo creo, pero como que lo vamos a ir viendo paso por paso. Entonces yo tengo este ejemplo de un grafo cualquiera, tomé cualquier grafo y voy a ir como haciendo el algoritmo línea por línea. Entonces, por nodo en los nodos, elijo uno. Yo voy a elegir el nodo 8 y voy a empezar a recorrer todas las aristas que existan en este grafo. Entonces puede ser cualquier arista, no necesariamente las que sean adyacentes, puede ser cualquiera. Entonces, por aristas, en aristas, yo tomo una arista cualquiera y elegí esta, la que va, ay, aquí se me olvidó cambiarlo, no es un 9, es un 1, pero se arreglará cuando se suba el PPT, pero la arista que va desde el 4 al 1, ¿ya? Uy. Perdón, ya, voy a seguir. Entonces, tomo esta lista y reviso si es que
mi B es igual a X, entonces aplico esta línea, la línea 4, que sería aplicarle el costo de la arista del nodo. Entonces, como vemos, acá mi arista es X, mi X, Y es 4,1, ese 9 es un 1, y vemos que X es 4, entonces X no es igual a B. O sea, mi nodo de partida no es igual al nodo que estoy revisando, entonces esto no me sirve, y voy a iterar en la siguiente iteración de este for de la línea 2. Entonces paso a revisar otra lista, la siguiente. Entonces estoy en esta lista y aquí ya elegí una que me servía como para ahorrarnos todos los otros pasos, podríamos haber elegido cualquiera, pero elegimos esta en la que la arista va del 8 al 4. Entonces, vemos que el X sería 8 porque es el nodo de salida, y justo el nodo que estoy revisando es 8, entonces voy a aplicar la línea 4 del algoritmo, que sería que el costo de esta arista va a tener el valor del costo de este nodo. Entonces yo le aplico a esta arista yo le aplico el costo, o sea, el valor 8. Entonces, así, o sea, eso, reviso todas las aristas que existan y si nos damos cuenta, la única arista que va a cumplir con este if en este grafo en específico es esta. Entonces me voy a saltar todos esos pasos y como que al final es como que tuvimos que haber revisado todas las aristas y si es que era este if, aplicábamos, pero como esta es la única, voy a pasar al siguiente, voy a la siguiente iteración del for de la línea 1. Entonces voy a pasar al siguiente nodo. Entonces en este caso tomo un nodo cualquiera, que sería el 6, y hago exactamente lo mismo. Empiezo a revisar las aristas, todas las aristas del grafo, y si las aristas calzan, entonces le aplico el costo del nodo. Entonces, en este caso, tomo la arista 6,1 y me doy cuenta que el X es igual al B, entonces le aplico el valor a esa arista, le aplico el valor 6. Y si nos damos cuenta, nos va a pasar esto con todos los nodos que están en el grafo. Entonces, tomo o sea, reviso todas las aristas que hay, entonces reviso esta, voy a revisar las otras, y a todas las aristas que su nodo, o sea, les voy a poner el valor de su nodo de salida, o sea, el 6. En este caso, como si yo me salto, o sea, como si yo sigo iterando en este algoritmo, nos podemos demorar mucho, entonces voy a ir como directo al final, que al final lo que yo voy a hacer es que, no sé, en esta lista el nodo de salida es el 6, entonces yo le aplico el valor 6. En esta lista el nodo de salida es el 4, entonces le aplico el valor 4, y así con todas las aristas del grafo. Entonces, lo que yo estoy haciendo con este algoritmo de create weights es que yo los costos de los nodos los estoy pasando a costos de aristas, para que después todas las aristas tengan sus costos, y en este grafo nuevo que yo acabo de crear, yo aquí mismo aplico el algoritmo Dijkstra. Entonces, si yo lo aplico a este grafo, la complejidad que va a tener como aplicar este algoritmo va a ser la misma que aplicar Dijkstra normal visto en clases en un grafo cualquiera, porque pusimos eh, todas las aristas tienen sus costos. Entonces vamos a revisar las aristas y Dijkstra al final lo que hace es ir recorriendo los nodos y las aristas con tal de encontrar el camino más corto dentro del grafo para recorrer todas las aristas. Entonces, eso prácticamente, como que al final lo importante de este ejercicio es más que como saber aplicar Dijkstra, es como saber cómo qué modificar en un grafo para poder aplicarlo. Como al final lo que se sabe como lo importante aquí era saber que en Dijkstra lo que se ocupa o el algoritmo visto en clases se usa con costos en aristas. Entonces si es que como si es que tengo un grafo que tiene costos en los nodos, no me va a servir aplicar el algoritmo de la misma manera porque no tengo, las aristas no tienen costos. Entonces prácticamente esa es la gracia del ejercicio, como que es como que probablemente en la prueba a ustedes también les va a pasar como que no necesariamente les van a decir como, o sea, les pueden decir cualquier cosa, pero no necesariamente va a ser como modifique Dijkstra o nos aplique Dijkstra, va a ser como, ¿qué es lo importante de esto? Como para que yo, como, ¿qué es lo importante de Dijkstra que yo tengo que aplicar en este grafo en específico? Entonces acá lo importante era que teníamos que modificar que las aristas tuvieran costos. Entonces eso era como que lo que se estaba evaluando. Y eso. Entonces, no sé si fui muy rápido, en verdad, porque voy a... Pau, Dime. en el chat hay dos dudas respecto como a cómo abordar el problema, como modificaciones. Si les podía echar un ojito por aquí. Ya, voy a abrir el chat porque lo tengo cerrado. Ujú.
Preguntaron si se puede hacer al revés con los costos de los nodos de llegada y totalmente sí, se puede. Como, espérate, uy, acá atrás, ya. Si es que yo quisiera como hacerlo con los costos de llegada, yo lo que tengo que modificar aquí es como que si es que mi B es igual a mi I, entonces el costo de X, Y sería I. O puedo, o sea, creo que así sería, la verdad. Viéndolo muy al ojo, yo, o sea, creo que sería. Déjame ver. Costo de la lista de 8 para corresponder. Ya, también. Ya, alguien puso que, ¿por qué no decimos que el costo de la lista, no sé, 8,4 es la suma de como 8 más 4? Eh, Entiendo, o por lo que pienso así como ahora, yo creo que sí se podría hacer, porque al final em, lo que nos importa es encontrar el camino más corto, como con Dijkstra. Y si ocupamos la suma, como que las aristas igual van a, como debiesen, como la arista que va a ser como, o el camino más largo o el camino más corto, debiese ser el mismo si es que yo aplico la suma en esa arista. No sé si me explico. Uno igual estaría como teniendo como contando el costo dos veces, ¿no? De, de cada no. Claro, pero lo O, estarías aplicando en todas las aristas dos veces. Entonces, como en todas las aristas se aplica dos veces, como que creo, tiendo a creer que debiese mantenerse igual el camino más corto. Pero por lo mismo, o sea, por eso mismo siento que quizás sería más eficiente usar solo un costo del nodo para no aplicarlo dos veces. Pero eh, eso. Tiendo a creer que sí, pero si es que hay algún ayudante por ahí que cree que no, me avisa. ¿Qué más? No sé si hay otra pregunta. No, eran eso nomás. ¿Eran Esa esas? es mi Ya. cuestión. Ujú. Estupendo. Entonces, si hay otra, me avisan. Si no, voy a pasar al siguiente ejercicio. Eso. Y si voy muy rápido, avísenme. Eso. Voy al siguiente. Ya. Entonces, aquí nos piden un grafo. Perdón. Lo voy a leer de nuevo. Ya. El diámetro de un árbol no dirigido conexo T se define como el largo del camino más largo en T. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que tenemos un árbol no dirigido conexo, o sea que vamos a llamar T y no, mentira, el diámetro se va a llamar T y el diámetro se define como el largo del camino más largo en T. O sea, como de los dos, como el camino más largo que yo pueda encontrar en este árbol. Entonces, suponga que existe un único camino de largo máximo en T con extremos U y B, y si X es un nodo cualquiera, se puede demostrar que el nodo más lejano a X es U o B. Usando este resultado, propongo un algoritmo que determina el diámetro de un árbol T. Tengo aquí dos imágenes, como para que se vea un poco qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. En este ejercicio nos piden como, primero, un árbol no dirigido conexo. En la imagen de la izquierda, como que se podría creer que no es un árbol, pero sí es un árbol, porque no es un árbol binario nomás, por si acaso. Y en este caso, en el de la izquierda, no nos sirve o sea, no nos serviría aplicar este ejercicio en era solo como para mostrarles lo que es un árbol y como el diámetro. Al final, el diámetro aquí va a ser o sea, el diámetro va a ser un 3, ¿ya? Pero el diámetro hay tres caminos que me dan ese como diámetro, por decirlo así. Está el 1, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 y 3, 4, 5, 6. Entonces, en este ejercicio en específico nos piden que suponga que existe un único camino de largo máximo. O sea que aquí no podríamos aplicar el ejercicio. Y acá este es un árbol binario que, por ejemplo, su diámetro va a ser del 1 al 6, porque es el camino más largo que puedo encontrar en el árbol. Y acá este sí es único y podríamos aplicarlo en este. Bueno, pero entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es, ya, primero que si X es un nodo cualquiera, o sea, yo tomo, no sé, el 3 o cualquiera nodo del grafo, se puede demostrar que el nodo más lejano a X es U o B. U y B siendo el inicio y el final como de este camino más largo. Entonces, en este caso, voy a tomar el grafo, o sea, el grafo de la derecha para que podamos aplicar el ejercicio. Del 1 al 6, espérame, ¿me dan 2 segundos? 2 segunditos.
Perdónenme, me estaban hablando en mi casa. Ya, entonces, yo voy a tomar el camino más largo, en este caso va del 1 al 6, entonces mi U va a ser 1 y mi B va a ser 6. Entonces yo tomo un X cualquiera y voy al... tomo el 3, por ejemplo. Y lo que nos dice es que se puede demostrar que este nodo 3 como el nodo más lejano que esté al 3 va a ser o el 1 o el 6. Y esto no nos piden que demostremos esto, sino como que nos están diciendo que se puede demostrar. En este caso, como se los voy a explicar un poco como con palabras, que al final esto es como sí o sí va a pasar esto, porque si es que no pasara, significaría que el 3 es parte como del camino más largo. O sea, no sé, por ejemplo, lo voy a tomar en el de la izquierda, si es que yo tomo el 1, si es que, y en este caso tomo el camino más largo como del 2 al 6. Entonces, como, si yo tomo el 1 y digo como la distancia más larga hacia, o sea, del 1 el nodo con la distancia más larga, si es que fuera el 3, por ejemplo, significaría que el 1 con el 3 están formando parte de un camino que es aún más largo que del 2 al 6. Porque si es que estuviera, si es que o sea, si ese camino es más, o sea, si es que la distancia del 1 al 3 fuera más larga, significaría que ese camino es más largo que el realmente camino más largo. Por eso es que como se dice que se puede demostrar que siempre como el nodo más lejano de un nodo cualquiera del grafo va a ser uno de los nodos más largos. Entonces, vamos a usar eso como base para poder aplicar este ejercicio. Son como el contenido de los nodos, no son el orden. Sebastián está desmuteado. No sé si hay una duda o sigo. No, creo que se equivocó nomás. Ya, voy a seguir. Ya, entonces, ya, vamos a ocupar esto para poder aplicar el ejercicio. Entonces, porque lo que nos dice, usando este resultado, o sea, asumiendo que esto pasa, porque sí ocurre, dice, proponga un algoritmo que determine el diámetro de un árbol T. Entonces, lo que nosotros tenemos que crear es un algoritmo que nos calcule cuál es el diámetro de un árbol. Entonces, yo lo voy a proponer aquí. Este es como el algoritmo. Y igual que la vez pasada, el ejercicio pasado, se los voy a explicar y después lo vamos a ver como en detalle. Entonces, está este es el algoritmo que estamos proponiendo y lo primero que vamos a hacer es tomar un nodo cualquiera de B, cualquiera. A este nodo le vamos a aplicar BFS, pero ojo con lo que se dice aquí a la derecha, es que como el algoritmo de BFS lo vamos a modificar para que retorne un arreglo con distancias desde ese nodo X. Entonces yo aplico BFS a ese nodo X y lo que voy a devolver va a ser lo escribí aquí un poco como va a ser un arreglo de que va a tener, yo me lo imagino como con tuplas, en el que el elemento de la izquierda de la tupla va a ser el nodo, en este caso sería, no sé, B1, y la distancia de X a ese nodo. Entonces, no sé, la distancia de X a ese nodo es 3. Y eso es lo que me va a devolver, un arreglo completo con las distancias. Entonces, esto, no sé, si les llegase a tocar en la prueba, tienen que como explicar en qué parte de BFS ustedes van a hacer esta modificación y qué es lo que va a retornar. En este caso, como que la pauta lo decía así como muy general, como retorna el arreglo con distancias desde la fuente, pero yo creo que en una prueba debiesen como explicar en qué parte de BFS lo como están modificando. Y yo creo que eso es como también lo que se evalúa, como modificar BFS para poder crear un algoritmo nuevo. Entonces eso, tomamos D, que sería este arreglo con las distancias, y tomo U como el nodo que tiene la máxima distancia. Entonces, no sé, acá sería 16, el nodo sería B3. Entonces, mi B3 va a ser U. Y yo a ese D, o sea, a ese U, le voy a aplicar BFS de nuevo y voy a retornar su arreglo con distancias de todos los nodos. Y después de haber aplicado esto, voy a tomar este arreglo y voy a tomar lo mismo, voy a tomar el máximo el camino máximo al final y retorno la distancia. Entonces al final lo que estamos haciendo es aplicar lo que vimos antes, que era que si yo tomo un nodo cualquiera, como yo le aplico, o sea, calculo la distancia de todos los nodos y la distancia más larga a ese nodo cualquiera va a ser sí o sí uno de los dos nodos que están dentro del camino más largo.
Entonces, como va a ser sí o sí uno de esos dos, yo después tomo ese, como tomo ese que es la distancia más larga, y le aplico fs a este para encontrar la más larga de ese en específico, para encontrar el camino más largo. De nuevo, hablo chino porque no sé, quizá no lo estamos visualizando, así que lo vamos a ver ahora con un como con un ejemplo. Ya. Este grafo traté como de hacer que el grafo calzara, así que vamos a aplicar todas las líneas del algoritmo uno por uno a este grafo. Entonces, tomamos un nodo cualquiera, X es un nodo cualquiera, yo tomo el 1, el primero, y voy a aplicarle la línea 2, que sería el BFS, con las distancias de ese nodo a todas las otros nodos. Entonces acá tengo la distancia de 1 a 1 es 0, después la distancia de 1 a 2 va a ser 2, después la distancia de 3, o sea, de 1 a 3 es 2, 1, 2, y así con con todos los nodos del grafo, y yo lo que después observo acá en este arreglo de distancias es que el nodo 8 es el que está más distante de 1. Entonces, yo apliqué el BFS, retorné D, y después mi U va a ser el nodo que tiene máximo distancia en el arreglo D. Entonces, el siguiente sería, me fijo, acá el 8 tiene distancia 4, todos los otros tienen 3 o 2 o 1 o 0, entonces la distancia más larga sería el 8. Y tomo tomo 8 como el U sería 8. Entonces ahora, en la cuarta línea de mi algoritmo, yo voy a aplicar BFS al U, que sería en este caso 8. Entonces voy a tener un arreglo con todas las distancias de todos los nodos con respecto al 8. Entonces, y retorno esto, y si nos fijamos, del 8 al 1 es 4, del 2 del 8 al 2 también es 4, del 8 al 3 también es 4, etc. Y dentro de este arreglo, después en la línea 5, lo que estamos aplicando es tomar el valor máximo de, todo, o sea, de la distancia máxima al final. Entonces yo me fijo, y la distancia máxima entre el 8 sería el 7, que sería 7, o sea, del 8 al 7 tiene distancia 5, entonces tomo este como el camino más largo, y lo que me fijo después en la línea 5 es que mi D va a ser mi D de 7, o sea, yo tomo el arreglo D, busco el nodo 7 y veo que su distancia es 5. Entonces, con esto retorno esto, y como este es el camino más largo, este va a ser el diámetro del grafo. Y con eso se termina el ejercicio, como iterando así, de esta manera, y obtenemos el diámetro. No sé si hay dudas. Voy a abrir el chat. Sí, por el chat, ya, pregunta nomás. No, Sí, no eso. debería ser ahí indexando el arreglo en V-1, porque Eh, la posición del 7 es el índice 6, no el índice 7, ¿o sí? claro, ya entiendo a lo que te refieres. Ya, yo me refería o sea, como con este 7, en verdad es como, Como un no necesariamente, o diccionario. sea, claro, o sea, sería como que el primer, como el primer elemento de la tupla sea valor 7. Pero buena Vale. observación, lo voy a como arreglar antes de como subirlo el PowerPoint, para que quede más claro. Pero es como a lo que me refería, era como que, porque aquí, no sé si nos fijamos, esto es como un pseudocódigo en verdad, entonces como que es como para que visualmente entendamos que el como nodo B va a ser, o sea, necesitamos la distancia del nodo B siendo la distancia el máximo. Pero para que se entienda mejor lo voy a cambiar. Así que gracias. ¿Hay alguna otra duda? Si no hay más dudas, Parece puedo, que no. sí, puedo darle la palabra a Mouse. Vamos. Eso. Ya, mientras se instala mouse, recuerdo, ahora Paula hizo recién el ejercicio de prim con, o sea, perdón, de PFS con Dijkstra, y Agus va a hacer el de prim con MST. Voy a... Ya, ahí dice. ¿Podéis compartir, cierto? Sí, ahora sí. ¿Se ve? Regio. Ya, perfecto. Vamos, entonces. Ya. Aquí vamos a ver prim.
vamos a partir muy similar a la cápsula, si es que la vieron, pero hay algunos pequeños cambios. Entonces vamos. Primero, al igual que con Kruskal, estos son algoritmos que se enfocan en los MCT. Los MCT son los Minimum Spanning Tree, que son árboles que a partir de un grafo minimizan el costo total. El costo total siendo la suma de los costos de todas las aristas. Importante que este MCT siempre, por definición, es el valor mínimo que existe, pero no necesariamente es el único MCT que puede existir para un determinado grafo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo a la izquierda está el grafo base y a la derecha como un MCT. Aquí lo vamos a explicar después con el algoritmo de Prim, de cómo se arma esto. Ya. Primero, un pequeño ejercicio de MCTs. Ya. Tenemos este de la editorial 2017-1, un poquito antiguo testamento estoy sacando acá. Ya. CAG, conjunto de vértices y aristas, V siendo los vértices, los nodos y las aristas, edges. Ya. Un grafo no dirigido y T, su conjunto D es el único árbol de cobertura de costo mínimo de MCT de G. Supongamos que G' se construye agregando nodos a G y a aristas que conectan estos nuevos nodos con nodos de G. Finalmente, sea T' un MST de G'. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Que a partir de un grafo G', que es G más nuevos nodos y nuevas aristas, obtengamos un MST, un nuevo MST que sea T'. Ya. Aquí nos piden primero demostrar que no necesariamente T es subconjunto T'. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el MST original, antes de añadir los nuevos nodos y aristas, no necesariamente va a estar dentro de nuestro nuevo MST. Ya. ¿Por qué? Primero, fijémonos un poco en la notación. Que T pertenece, aquí, decimos que T es subconjunto de las aristas. Entonces, para que T pertenezca a T', necesitamos que todas las aristas que estaban en el MST original tienen que estar en el nuevo MST. Ok, aquí podemos demostrar con un contraejemplo súper rápido. Digamos que tenemos de A a B, único MST que hay, y en la unidirección es una arista de A a B que vale 5. Y esto es el mínimo porque es la única que hay. ¿Qué pasa si añadimos otro camino hacia A a B a partir de un nodo que de A a este nuevo nodo llamémoslo C, de A a C vale 1 y de C a B vale 1? El MST al ojo, si corren Kruskal o Prim, les va a dar el mismo resultado que les voy a decir ahora. El camino más corto del MST va a ser ir de A a C con costo 1 y luego de C a B con costo 1. Y tenemos un costo total de 2 versus el costo total de 5 que teníamos antes. Ya. Entonces ahora podemos ver que por cómo armamos el MST, esta arista dejó de existir. Por lo tanto, T ya no está dentro de T'. Porque sacamos una arista que estaba en el MST original, en el MST nuevo. Entonces, queda evidente, como dice acá. Ahora, el B, que este es un poquito más complicado. De una condición necesaria y suficiente para garantizar que T es subconjunto de T'. Aquí nos piden lo contrario, como, ¿qué tiene que pasar para que T esté dentro de T'? Ya, para recordarle un poco, condición necesaria es que para que se cumpla lo que queremos demostrar, tiene que pasar. Es decir, es necesario que ocurra para que lo que queremos mostrar se cumpla, pero no nos va a garantizar que se cumpla lo que queremos demostrar. Suficiente quiere decir que si se cumple esta condición suficiente, sí o sí se cumple lo que queremos demostrar. Entonces, necesario y suficiente es que tiene que pasar, y suficiente es que si pasa, garantiza lo que queremos demostrar. Entonces, vamos a la solución. Ya. Volvamos al ejemplo que vimos antes, que antes de esta lista valía 1. Ya, ¿qué nos dicen acá? Para asegurar que el MST pertenece al MST nuevo, se debe asegurar que para cada arista U, B que estaba en el original, es decir, en este caso la de 5, si generamos un nuevo camino C. ¿Qué es el camino C? Es otro camino para llegar a U a B que no incluya a U, B original, del MST original. Y que tengamos una arista A que pertenezca a este camino. En este caso el camino sería de A a C y de C a B, tal que el costo de A siendo una arista, sea mayor al costo de U como B. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como tenemos aquí una arista que tiene un costo 6, esto cumple esta condición de que la arista es mayor al camino U, B original. Entonces, por ejemplo, el algoritmo de Prim y el de Kruskal, porque Kruskal también recorre a partir de las aristas,
va a tomar primero esta arista y se va a dar cuenta después que esta no es necesaria. Prim, al tiro, por como es greedy, va a tomar esta si partimos desde A. Y va a olvidar la arista 6 porque después, para llegar a C, tenemos una que vale 1. Entonces, ahí estamos garantizando que esta, al ser menor a una de las aristas del camino nuevo para conectar el nodo A con el nodo B, va a filtrar, por decir así, la arista nueva que es parte del camino nuevo porque es más cara. Bueno, aquí tenemos suficiencia X por Kruskal, que es básicamente lo que dije, que al ejecutar el algoritmo de Kruskal se tendrá que U como está dentro de grupos no conectados, pero aquí esta definición les recomiendo que la lean más cuidadosamente. Que vamos a lo importante de Prim. Ya. Lo primero, el pseudocódigo. Ya. Un poco para que sepan cómo qué es lo de cada. Tenemos que T es el MST. Por lo general en Prim vamos armando el MST desde cero. Por eso aquí decimos que T igual vacío, porque el MST está vacío. Lo vamos construyendo añadiendo nodos. Se lo pueden imaginar como que estamos creando en cada iteración de Prim como un grafo nuevo, porque tenemos un grafo que parte vacío, le añadimos un nodo de otro grafo, le añadimos otro nodo añadiendo aristas. Entonces como que estamos constantemente como conectando grafos, en realidad. Ya. U es el conjunto de los nodos que han sido visitados. V son los nodos del grafo G original, donde el grafo G es el grafo del que estamos sacando los nodos para armar el MST. B menos U se refiere a los nodos de G que aún no han sido visitados. Y en este pseudocódigo, aquí en el while, nos detenemos cuando U sea U igual a B, porque esto significa que los nodos que hemos visitado son iguales a los nodos del grafo G, lo que significa que ya hemos visitado todos los nodos, entonces prim termina. Entonces ya, ¿qué recibe prim? Recibe el grafo, recibe U, que es un vértice con el que partimos el algoritmo, que los cogemos arbitrariamente, y tenemos V, que son los vértices del grafo G. ¿Alguien tiene una duda? Prosigue. No, se Ya. equivocó nomás, sí. Ya. ¿Qué pasa? Tenemos entonces, como decía, que nuestro MST parte vacío. Aquí se escoge arbitrariamente el primer nodo, nodo 1. Y aquí, mientras no hayamos recorrido todos los nodos del grafo, se ejecuta la OCA. Entonces, tomamos la arista U, B, que es la arista de menor costo, tal que U pertenece a los nodos que hemos visitado. Es decir, sale un nodo que hemos visitado y V pertenezca a un nodo que aún no hayamos visitado. B menos U. Eso es un nodo que aún no hemos visitado. Entonces tomamos esa arista y luego a T le añadimos el nodo y la arista. O sea, le añadimos la arista. Y luego añadimos el nodo V a los nodos visitados. Y así hasta que hayamos visitado todos los nodos. Y de esta forma se construye un MST que es utilizando aristas que cruzan cortes. Que es lo que les decía, que finalmente estamos siempre como añadiendo, conectando un grafo con otro, como añadiendo las aristas. Es decir, aristas que unen dos grafos que no están conectados entre sí. Donde el primer grafo corresponde a T y el segundo es el nodo que une el MST al añadir a la arista U, P. Y aquí el ejemplo visual, prime es muy rápido entenderlo como visualizándolo. Ya. Aquí, cambio de notación, R es nuestro MST que estamos armando y R' son los nodos del grafo original. Aquí tenemos que el costo total, la suma de los costos de todas las aristas, da 93. Entonces partimos. Tomamos arbitrariamente el nodo 0. Entonces añadimos 0 a R y lo quitamos de R'. Ya. Luego, explorando las aristas candidatas. ¿Ya? Tenemos ya, primero, ¿qué nodos podemos llegar desde el nodo 0? Podemos llegar al nodo 1 y al nodo 7. Entonces nuestras aristas candidatas son 4 y 8. Entonces, como prim va a tomar la arista de menor coste, vamos a coger la de 4. Va. Entonces ya, añadimos el nodo 1 a nuestro MST. Entonces ahora exploramos de nuevo nuestras aristas candidatas. Tenemos de 0 a 7, de 1 a 2 y de 1 a 7. Entonces, nuevamente vamos a coger la mejor costo. Aquí van a ver que tenemos un empate. ¿Ya? Aquí se escoge arbitrariamente. Después van a ver por qué. Entonces en este caso tomamos de 0 a 7, la de peso 8. Añadimos 7 a R y lo quitamos de R'. Nuevamente, explorando las candidatas, nos damos cuenta de que todas las que tenemos disponibles, esta ya no se utiliza la de 1 a 7 o 7 a 1. Por si me había olvidado decirlo, primes para grafos no dirigidos, ¿ya? Solo para grafos no dirigidos. La de 11 se ignora. ¿Por qué? Pues si volvemos al pseudocódigo,
es necesario que la arista venga de un nodo que hayamos conocido y termine en un nodo que aún no hemos visitado. Y en este caso, el nodo de término, para cualquier lado que se haga acá, ya está visitado. Entonces no se cumple esa condición. Entonces nos queda ver la de 1 a 2, la de 7 a 8 o la de 7 a 1 o 7 a 6. Y vamos a tomar la que vale 1, obviamente. Y aquí de nuevo añadimos a R y le quitamos de R'. Volvemos a explorar nuestras listas candidatas. Volvemos a tomar la de menor costo, en este caso es de 6 a 5 que vale 2. Seguimos. Tomamos la de 5 a 2 porque vale 4, la menos disponible. Ahora se dan cuenta que vamos a tomar la de 2 a 8 porque vale 2. Y así, tomando la elección codiciosa de tomar la lista de menor costo que tengamos disponible y se arma el MST. Y aquí nos va a dar cuenta que si sumamos los costos, tenemos que ahora el costo del MST es 37 versus el 93 que teníamos originalmente. Ya, ¿se recuerdan cuando al principio les dije que un MST es el mínimo, pero no necesariamente el único? Si recuerdan, cuando les dije que aquí teníamos un empate entre los costos, aquí se nos puede generar un MST alternativo. Y en este caso, el MST cambia dependiendo de cuál de esos dos escoge. Pero si nos damos cuenta, el costo termina siendo el mismo. Y ahí, por definición de MST, no puede existir otro árbol con menor costo total porque MST es el mínimo. Esa es la definición de MST. Pero sí puede existir otro con el mismo costo total. Así que tienen que tener ojo con esto. Ya. Aquí un ejercicio de 2018, semestre 2. No me acuerdo si examen hoy 3. Ya, considera el siguiente grafo no direccional con costos representado noticionalmente. Por lo general, como que Prim no se ha preguntado tanto comparado a Kruskal, pero es bueno que sepan manejarse con Prim, por si acaso, y porque en volada lo preguntan, y porque Prim es bueno para leerlo así, como con matrices. Ya. Entonces aquí nos da una matriz de adyacencia de nuestro grafo. Nos piden, ejecuta paso a paso el algoritmo de Prim para determinar un árbol de cobertura de costo mínimo, tomando A como vértice de partida. Es decir, nos piden tomar este vértice, este nodo como partida. En cada paso muestra la versión actualizada de la tabla a la derecha, en que SOR indica si el vértice ya está en la solución B o F. Entonces, nos entregan esto. Aquí, si esto está en B o en F, la distancia de su padre, igual es el padre. Aquí les voy a explicar un poco. Primero, ustedes pueden que miren esta pauta y queden como, ¿qué se está pidiendo aquí? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando trabajemos con MSTs? Lo mejor que pueden partir haciendo es como armando un grafo. En este caso, nos dan la matriz de adyacencia. Y es muy fácil marearse como si solo trabajan a partir de esto. Es muy fácil pasar a equivocarse. Entonces, por si no se acuerdan cómo se lee, yo recomiendo que lo hagan de izquierda a derecha. Es como ya. Si estamos parados en el nodo A, podemos llegar al nodo A. Aquí no hay ningún valor, así que no. Podemos llegar al B, hay un valor, así que sí. Y en este caso nos dan los costos. Entonces ya. Entonces sabemos que hay un camino del nodo A al nodo B con un costo de 2. Hay un camino de A al nodo C con un costo de 4. Hay un camino de A al nodo D con un costo de 1. Y así. Y para estos no hay camino. También lo pueden leer desde de arriba hacia abajo, como les acomode más. Pero aquí nos están diciendo cómo construir el grafo. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es armar el dibujo del grafo. La otra cosa, darse cuenta qué es V y qué es F. Donde le decían que si está en la solución B o F. Aquí estás con una forma elegante nomás de decirles como si está en F, que es el grafo original, antes de hacer el MST, o si está en V, que V es nuestro MST. ¿Ya? Porque F es un grafo no direccional. Ya. Entonces, tenemos que el campo de padre es el nodo del MST que da acceso con el menor costo a este nodo que aún no está en el MST. Esto es lo que yo les decía antes, que nosotros en Prim partimos desde un nodo que hemos visitado a uno que aún no hemos visitado. Entonces, al llegar a un nodo no visitado, el nodo desde el que lo estamos visitando sería el padre. Y la distancia es el costo. Ya, entonces armamos el grafo y ahora sí estamos bien. ¿Ya? Así se ve el grafo sacándolo de la matriz. ¿Ya? Se dan cuenta que no es dirigido y es bastante denso. Ya, entonces ahora podemos empezar a llenar la tabla fácilmente. Partimos, como nos decía el enunciado, desde el nodo A. Entonces, como partimos del nodo A, está añadido en V, que es el MST que estamos armando. Distancia 0 y no tiene padre, porque es el primero. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos prim, van a ver que al tiro que la arista de menor costo es 1. Entonces, ahora añadimos el nodo D, que su padre va a ser A, y su distancia, su costo va a ser 1. Después exploramos aristas candidatas y vamos a tener aquí un empate.
Aquí no, en este ejercicio no lo mencionan, pero sí es correcto si vamos de DC o DB, da lo mismo porque son MST alternativos y prim. Ah, hay pregunta. Y prim te saca uno o más MSTs de color de costo mínimo. Nicolás, ¿tienes una pregunta? Sí, una consulta nomás. No me quedó muy clara la diferencia entre B y F en este ejercicio. Como no sé si lo Ah, puedes repetir, por favor. ya. ¿Te acuerdas que dije que prim como que parte vacío? Partimos con un T vacío. Voy a mostrar su código. Ah, de hecho aquí lo voy a explicar mucho más fácil. ¿Nota esto que veo aquí R y R'? Sí, sí. Ya, R es nuestro MST, que parte vacío. Y ya vamos armando iteración a iteración. ¿Ya? R' es el grafo no dirigido que nos entregan para hacer prim. ¿Ya? Ya, ya. Entonces, aquí V es el MST, V es R y F es R'. Porque V es como el MST que vamos armando, que parte vacío. Y F es el grafo de donde estamos sacando los nodos. Como el grafo del que a partir estamos armando el MST. Ya, ya. ¿Te quedó claro? Sí, sí, ahí sí. Gracias. Sí, porque siempre te cambian la letra, así que es bueno acostumbrarse como por concepto y no por letra de cómo lo llaman. Ya. Eh, 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 Vamos aquí, ya. De aquí se dan cuenta que es literalmente ir corriendo prim de nuevo. Aquí dije, da lo mismo si nos vamos por esta arista o por la de acá. Primero, porque el orden, porque probablemente igual la vamos a tomar después. Se dan cuenta que este 4 acá no lo vamos a pescar porque para llegar a C tenemos este camino. Así que aquí se les podría armar un MST que cambie en esta parte. Ya. Entonces añadimos a B, su padre es A, con un costo de 2. Y aquí se dan cuenta que simplemente estamos corriendo prim exactamente igual que en el ejercicio, en el ejemplo acá antes. Es exactamente lo mismo. Solo que aquí los asustaban con tener que primero armar el grafo con las matrices y llenar estas tablas. Y si armamos el grafo, nos queda así. Y recuerden que aquí podría haber un cambio, pero finalmente nos queda el mismo árbol. Bueno, una pregunta, porque se dan cuenta si estudian de deportes anteriores que casi siempre se usa Kruskal. Ya. ¿Cuándo prim es mejor que Kruskal? ¿Ya? No sé, la diferencia primordial. Ya. Según lo que se vio en clases, tenemos que, aquí esto es más conceptual, un poquito extra. Kruskal tiene complejidad O de E por log de V. Prim tiene la misma, ¿ya? Pero uno puede implementar prim de varias formas, porque depende de cómo le alimenten los nodos. La versión que se vio en clases es esta complejidad para cuando prim tú le entregas un heap binario o le entregas una lista de adyacencia. No matriz de adyacencia, lista. ¿Ya? Entonces, ahí nos queda esa complejidad. Pero hay una implementación de prim que resulta en que la complejidad sea O de E más V log de V. ¿Ya? Esto como dato, no es necesario que se sorprendan, es cuando usan heaps Fibonacci. Ni yo entiendo bien qué son, pero esto pasa. ¿Ya? Eh, ¿Y qué significa esto? Que en general, prim es mucho mejor en grafos de alta densidad. Para que recuerden, grafos de alta densidad es que en comparación a la cantidad máxima de aristas posibles para el grafo, hay muchas. Como tenemos casi todas las aristas que se puedan. Como hay muchas aristas para la cantidad de nodos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Conceptualmente, Kruskal arma el algoritmo recorriendo las aristas. ¿Ya? Y prim recorre los nodos. Y el tema es que la cantidad de aristas que tienen puede ser mucho mayor a la cantidad de nodos que tienen. Sobre todo en un grafo que es muy denso. Probablemente van a tener más aristas que nodos. Entonces, si analizamos la complejidad de acá, con la complejidad de Kruskal, si aumentamos la cantidad de aristas, a ver aquí tengo los números, por ejemplo, ya digamos que tenemos un grafo de 11 aristas y 6 vértices. Eso se puede. Tendríamos aquí, que sería 6 por log de 6 para Kruskal. En cambio, para prim tendríamos 11 más 6, o sea, perdón, aquí sería 11 log de 6 para Kruskal. Y para este caso de prim tendríamos 11 más 6 log de 6. Y como el elemento que crece es el de la multiplicación, como que podemos olvidarnos del de la suma. Entonces ahí como que se puede ver al ojo que prim se maneja mucho mejor por este caso con grafos más densos. Porque no tiene tanto impacto el crecimiento en la cantidad de aristas. ¿Y por qué ocurre esto si le alimentan un heap Fibonacci? Porque básicamente ya le están entregando los nodos de una manera que no tenga que recorrer como muy difícilmente como ese array del cómo están ordenados los nodos.
Y bueno, ¿alguna duda? Porque básicamente es esto de Prim. No hay dudas, no hay dudas. Entonces le doy la palabra a Gustavo. Excelente. Dame 2 segunditos y comparto enseguida. Eh, ¿Se ve? ¿Alguien que me confirme, por favor? Debe ser. Ya, bacán. Ya, ahora vamos a ver 2 ejercicios de Bellman Ford. Bellman Ford, para los que no tenía pensado mucho hacer un repaso, pero Bellman Ford es básicamente Dijkstra, pero que permite encontrar el camino más barato entre un nodo, entre una fuente y otros nodos. ¿Cuál es la diferencia de que Dijkstra solo admite costos que sean positivos? Mientras que Bellman Ford lo que va a hacer va a ser encontrar caminos más baratos en un grafo, pero que también pueden tener aristas negativas. ¿Cuál es el único detalle que hay que tener en cuenta acá? Que Bellman Ford, que para pillar este camino, Bellman Ford no puede tener no puede tener ciclos negativos. Es decir, de que si tú recorres todo el ciclo, la suma de todas las aristas sean negativas. Por ejemplo, no sé, pues ya digamos que tenemos el nodo A, nodo B, no, nodo B, nodo C, nodo D, nodo E. Digamos, por ejemplo, que tenemos este grafo así, no sé, pues esto vale 5, esto vale 3, esto vale 2, esto vale 1, y esto vale 2. Ya. En este gráfico ya sea Dijkstra o Bellman Ford va a pillar este camino acá, que es la forma más rápida por ejemplo, querer llegar desde A hasta E. Pero, por ejemplo, si tuviésemos algo de este estilo, Dijkstra, o sea, perdón, Bellman Ford en este caso se va a quedar atorado, porque como lo que quiere Bellman Ford es pillar un grafo con el camino más barato, no sé, pues en este caso entre A y E, nos vamos a dar cuenta de que cada vez que recorramos este ciclo, vamos a hacer 3 más 2 menos 6 nos va a dar -1. Entonces, cada vez que recorramos este grafo, nos va a bajar más y más el costo. Entonces, acá va el más fuerza a quedar pegado. Como no, porque siempre va a querer bajar más el costo, entonces en ese sentido no nos va a funcionar. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de aplicar este tipo de algoritmos. O sea, perdón, al aplicar Bellman-Ford. Bueno, yendo un poco ya más al ejercicio, el ejercicio 1, veamos. Bueno, en clase vimos esta versión de Bellman-Ford, que es la que les contaba yo, que encuentra el camino más corto o más barato en un grafo direccional acíclico, que claro que no tenga ciclos. Lo que hace este algoritmo es hacer v-1 pasadas por todas las aristas del grafo, tratando de reducirlas. Ya que, claro, como vimos lo que pasa acá, al igual que en Dijkstra, es que partimos con que la distancia desde la fuente, desde el nodo fuente hasta cualquier otro va a ser originalmente infinito. Y lo que vamos a querer ir haciendo es, vamos a ir analizando arista por arista, todas, a ver si es que la podemos relajar en algún momento. Eso. Entonces, ¿cuál es el problema con esto de que Bellman-Ford por lo general es un algoritmo que es muy ineficiente? O sea, no sé si muy ineficiente, pero es muy lento. Es estúpidamente más complejo que Dijkstra. Como se va a demorar mucho más por este caso de que tiene que ir revisando o sea, tiene que revisar todos los nodos y todas las aristas. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que en Bellman-Ford las únicas aristas que pueden producir un cambio en D, en la distancia que tenemos desde el nodo fuente hasta cualquier otro nodo, son aquellas que salen desde un vértice cuya distancia a los objetivos cambió en la pasada anterior. Finalmente lo que vamos a hacer es que para cada paso vamos a ir actualizando como algunos nodos, como ahora hacemos como ya, para estos nodos la distancia va a ser menor con respecto a la fuente, entonces esos son los nodos que en la siguiente pasada van a poder seguir relajando otros nodos, como que la capacidad de ir relajándonos sea como propagando. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta más porque entender cómo este concepto de más fuerte igual es medio complejo. Igual, si tengo tiempo, les voy a mandar un video que me sirvió harto, por lo menos para mí, para entender este algoritmo, pero eso es con esa idea que quiero que se queden. Como que
la capacidad de Bellman-Ford de ir como reduciendo otras aristas se va expandiendo, como desde el nodo fuente hasta que se van explorando todos los nodos. Entonces, claro, nos quedamos con esta idea de que Bellman-Ford es muy ineficiente y lo que vamos a querer hacer en este ejercicio es modificar este algoritmo de manera que las aristas que vayamos reduciendo, perdón, que las aristas que vayamos a reducir solamente, perdón, ahora sí. Lo que queremos hacer en este ejercicio es optimizar Bellman-Ford para revisar solamente las aristas que potencialmente podrían relajar otras aristas. Porque como les decía, el Bellman-Ford original va a revisar todas las aristas, entonces lo que queremos ahora es cambiar como esta línea de acá. Como que esta línea de acá la queremos hacer un poquito más eficiente. Una pista que se da en este ejercicio es por implementar una cola y un arreglo de booleanos que permite detectar cuándo detenerse o cuándo podemos seguir relajando nuevos vecinos. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Hay que implementar estas dos estructuras que nos dicen que vamos a hacer la cola Q y el arreglo de booleanos encolado. Q lo que va a hacer, como se ven otros algoritmos como BFS o DFS, es que acá vamos a ir guardando los nodos que han cambiado y que por lo tanto son candidatos a seguir explorando y a cambiar y a cambiar el arreglo de. ¿Hay alguien que no sepa qué es esto acá? ¿Qué significa esta notación? ¿Qué es el arreglo de? Si alguien no sabe, con toda confianza, igual creo que hay preguntas en el chat. Eh, No, nada nuevo, que era una pregunta anterior sobre como aplicación de MCT en la vida real. Espérame un poquito, Dafne, que Pero no. ¿Se me escucha? ¿Me podrían decir en el chat si se me escucha bien? Si se me escucha muy bajito. ¿Se escucha bien? A ver. Ya. Eh, Súper. Pero no hay preguntas, patita, y cool. Ya, bacano. Súper, súper. Ya, entonces eso. Tenemos la cola Q, que es, claro, esta cola donde vamos a ir guardando los nodos que después vamos a querer ir explorando, y el arreglo de booleanos encolado, que es donde donde vamos a ir guardando como ya. ¿Este nodo cambió en una iteración, sí o no? Si sí, ya, bacán. Entonces sus nuevos vecinos en bola también van a cambiar y por lo tanto vamos a querer explorarlos también. Si no, nos da lo mismo y los dejamos de lado por ahora. Entonces, ¿cómo va a cambiar este algoritmo? Acá. Esto es ya de forma un poco más iterativa, y el inicio es un poco lo mismo. eh, Partimos con que todos los elementos del arreglo D son inicialmente infinitos, partiendo desde un nodo base hasta cualquier otro. Su distancia va a ser originalmente infinita. La cola Q también va a partir vacía y le vamos a agregar el nodo S para tener un punto de partida. En el arreglo encolado, en cada posición S, en cada posición, perdón, ya. El arreglo encolado va a ser de tamaño B, un espacio por cada nodo. Y indexándolo por el nodo al que nos estamos refiriendo, nos va a decir si ese nodo cambió o no en la iteración anterior. Entonces, todos los casinos van a partir en false, salvo ese que lo vamos a partir en true. Entonces, mientras todavía hayan elementos en la cola, vamos a sacar el primer nodo y lo vamos a marcar como false. Es decir, de que este nodo ya lo estamos revisando. Ya estamos, lo estamos revisando ahora. Lo que vamos a hacer entonces es, para cada nodo que sea vecino de U, vamos a ver si es que si es que la distancia, o sea, si es que la distancia que tenemos desde este nodo a su vecino es eh, mayor de la que ya tenemos a este nodo, más el costo de ir desde ese nodo hasta su vecino, si es que esto es mayor, ahí vamos a actualizar el valor. Y vamos a actualizar también el arreglo del recorrido, que es el arreglo pi, que claro, que nos va diciendo básicamente igual que en Dijkstra, cuál es el nodo anterior a ese, que en este caso sería, claro, que el antecesor del nodo B sería el nodo U. Eh, si nos damos cuenta de que este nodo vecino de U no está encolado, lo vamos a encolar y lo vamos a marcar como true. Es decir, acá le estamos metiendo el cambio, la optimización que queremos meterle adelante. Lo que estamos haciendo ahora es decir, ya, este nodo ahora cambió, por lo tanto, es candidato a que en la siguiente iteración sus vecinos también cambien. Eso, esa es la idea como de esta cola y de este arreglo encolado. Estamos diciendo, claro, finalmente como en vez de revisar como a lo tonto cada arista, estamos revisando solamente las aristas o sea, perdón, las aristas a los vecinos de un nodo que ahora que en esta iteración ya cambió. Eso. ¿Se entendió este ejercicio? Era bien simplecito. Sí,
te estaría chamullando así de quinta interrogaciones, pero igual es más viejito, es una interrogación vieja. Bellman Ford, según lo que yo estuve revisando en interrogaciones recientes, no se pregunta tanto, pero siempre que se pregunta como por respecto a cambios que hay que hacer o optimizaciones que se le pueden hacer o al significado de cada línea. Entonces eso les recomiendo más que nada como entiendan bien cómo que hace cada línea, porque se hacen las revisiones en V-1, y eso yo creo que los va a llevar un poquito más para la prueba. Como les digo, después de que termine de hablar yo, les mando el video que usé para entender este algoritmo. Eh, ¿Por qué itera V-1 veces Bellman Ford? Porque lo que queremos hacer es como, porque mira, nosotros, por ejemplo, si tú tienes un grafo cualquiera, digamos, por ejemplo, ya, un grafo más simple. Esto es básicamente porque si tú tienes, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? 6 nodos, tu camino más largo va a ser de 5 aristas. Por ejemplo, no sé, para acá ya, un camino, si dos valen uno, podría ser como que 1, 2, 3. Pero otro camino más largo podría ser también, por ejemplo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si que hubiera otra lista para acá, ¿cachai? Entonces, por eso se hacen V-1 iteraciones, porque queremos ver, porque a lo más nuestro camino va a ser de largo V-1. ¿Se entiende cómo esa noción? Bacán, súper. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bacán. Entonces vamos con el siguiente. Este es un poquito más complejo. De nuevo, como les decía, a mí me han dicho, o sea, no sé si se los dije, pero a mí siempre me dicen que hablo muy rápido, entonces si algo no se entiende, por favor avísenme. Ya, vamos con el ejercicio 2. Dado un grafo G con aristas B y E, o sea, y E aristas, tenemos un vector de pesos W, todos positivos, y un nodo S que va a ser nuestro nodo de partida. Al profesor Luigi le interesa el problema de encontrar el costo del camino simple, es decir, sin ciclos, de mayor costo entre ese y cualquier nodo del grafo. Es decir, como que todo lo que estamos haciendo hasta ahora, como es pillar el camino más corto, ahora queremos pillar el camino más largo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos el alumno Charles Walls, exalumno de estructuras de datos y algoritmos. Argumenta que una modificación del algoritmo Bellman-Ford puede resolver este problema de encontrar el camino más largo. El resolvimiento que hace él es el siguiente. Como el camino que buscamos no tiene ciclos, el camino más largo entre dos nodos tiene a lo más v-1 aristas, que es lo que hablamos recién. De esta forma podemos primero buscar los caminos más largos de una arista, luego de dos aristas y luego de tres y luego de tres y así sucesivamente, tal como lo hace Bellman-Ford. Y así deberíamos encontrar el camino más largo entre un nodo base y cualquier otro nodo del grafo. Por si acaso, por si esta explicación no se llega a entender también, este lo saqué del compilado de la página 365 por si lo quieren revisar. Eso. Entonces, el algoritmo que propone Charles para este ejercicio para este problema es esta acá, que sería una variante del Manford que solamente tiene dos diferencias. Que para encontrar el camino más largo, en lugar de partir con que todos los más largo, más caro, en vez de partir con todas las distancias desde el nodo base hasta cualquier otro, en vez de ser infinito va a ser menos infinito. En vez de ser, claro, como haciendo la analogía con Bellman-Ford normal, en vez de ser como infinitamente caro, ahora va a ser infinitamente barato, porque ahora queremos encontrar el camino que sea más caro. Entonces, este es el primer cambio. Y el segundo cambio es que el signo lo vamos a cambiar. Si es que el costo de ir desde un nodo hasta otro es mayor de que haya sido registrados, considerando el costo, el nuevo camino va a ser esto otro acá. Vamos a querer siempre ir buscando el nodo más caro. Si es que nos damos cuenta de que hay un camino hasta B que es más barato que ir a U y después viajar de U hasta B, vamos a decir ya, esto es más barato, entonces lo vamos a actualizar al camino que sea más caro. Esos son los dos cambios que podemos encontrar, que tiene este algoritmo básicamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el profesor Luigi duda un poco de este algoritmo que le plantea a su alumno y le hace las siguientes preguntas. Primero quiere hacerse algún contraejemplo que muestre que este algoritmo no siempre va a funcionar. Recordemos que este es todo el algoritmo, no pone ninguna otra condición, esto es todo lo que hice. Entonces nos dice ya, dime si es que hay algún contraejemplo en el que este algoritmo no funcione. La otra pregunta que nos hace es si debe cumplirse alguna condición para que este algoritmo sí funcione. Y una que es un poquito más larga es que el profesor dice que hay una parte del razonamiento de su alumno que dice que es verdad.
que dice que los caminos más largos no pueden tener más de b menos una arista. Entonces lo que nos interesa ahora es, lo que nos va a interesar en este ejercicio es plantear la idea de cómo modificar Bellman-Ford para encontrar caminos más largos. Eh, hay que analizar cuál sería la complejidad de este otro algoritmo. No es necesario explicitarlo, sino que solamente queremos analizar la complejidad. Porque claro, nos vamos a dar cuenta, como este algoritmo finalmente no va a encontrar el camino más largo, no siempre, pero en caso que encontremos un algoritmo que sí nos sirva, debería cumplir esto de acá, de que el camino más largo no puede tener a lo más b menos una arista, considerando el problema de que, claro, que nos pide el camino más largo. Hasta acá, ¿se entiende el ejercicio? ¿Se entiende cuál es la idea? Bueno, el silencio otorga, así que va a cambiar si no hay preguntas, me hay preguntas en el chat. Ya, vamos con la primera. Aquí hay una pregunta. Bacán. Gracias, Nicolás, por la afirmación. Ya. Entonces, primero quería encontrar si hay algún contraejemplo para cuando este algoritmo no nos va a funcionar. Y la respuesta es que un contraejemplo sería cualquier grafo que tenga un ciclo en un camino hacia el nodo. Porque es un poquito por lo mismo que que yo les comentaba hace un ratito, que por ejemplo si tenemos el nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Y queremos, ahí nodo F o E. Entonces, claro, lo que queremos, lo que querríamos hacer nosotros sería encontrar el camino más caro, por decirte, desde A a D partiendo desde A. Y digamos que el grafo es así. Este algoritmo acá, como es una variación más simple de Bellman-Ford, tiene los mismos problemas, se va a quedar atascado en las mismas partes. Yo les comentaba que Bellman-Ford cuando tiene un ciclo, por ejemplo, digamos que este sería un ciclo negativo. No sé, pues digamos que tiene menos 7, perdón, 1 y 2. Intentando buscar el camino más largo, Bellman Ford siempre se va a quedar atorado acá. Va a decir, o sea, el camino más corto, más barato, va a decir, ya, me voy a quedar iterando acá para ir bajando constantemente el peso del algoritmo y después eventualmente voy a salir. Que lo que pasa es que ese momento de eventualmente voy a salir nunca llega. Entonces, por eso Bellman Ford se queda atorado ahí. Este mismo algoritmo, por la misma razón, no puede tener ningún ciclo, porque sí. Recordemos que todos los pesos de este grafo van a ser positivos. Todos positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que acá va a pasar lo mismo. Como todos los pesos van a ser positivos, y queremos encontrar el camino más caro, Bellman Ford se va a quedar atorado, o sea, este not Bellman Ford se va a quedar como atorado y tirando acá. Ves como ya quiero encontrar el camino más caro, más caro, más caro, más caro, y va a dar vueltas una y otra vez con tal de subir el precio y nunca va a terminar. Entonces ese sería un problema y ese sería una restricción, o sea, perdón, claro, ese sería como, el problema de este algoritmo es que el grafo no funciona sobre cualquier grafo, sino que funciona solamente donde un grafo que tiene ciclos. Eso por ese lado. ¿Se entendió? Con que me digan que no tienen ninguna duda me sirve. O que no hay duda. Pero un poquito. Eh, habría que Claro, esa sería una posible variación. Ir marcando como similar a como lo hacemos en DFS, es decir, como ya, acá ya pasamos por este ciclo y ya está marcado en negro, ignoro este nodo. Esa sería una solución. Ah, ya, claro. Sí, claro. En este caso, claro, considerando que el grafo de antes no va a tener ciclos, claro, sí nos serviría. Eh, Claro, efectivamente. Si es que, claro, apoyando en esa pequeña línea que ahora a mí se me pasó, claro, podrías decir de que considerando que que el grafo de base no va a tener ciclos, lo que dijo el alumno funcionaría, a menos que le pilles alguna otra falla por ahí. Eso. ¿Alguna otra duda? Bacán. Excelente. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la condición que cuál es la condición que debe cumplirse para que este algoritmo funcione? Bueno, un poquito lo que ya les contaba antes, que el grafo, a ver, partamos de la idea de que eh, como esta solución está basada en Bellman-Ford, el encontrar el camino, considerando puros pesos positivos, encontrar el camino más caro es el equivalente a encontrar el camino más barato con Bellman-Ford en un grafo que tiene puros pesos negativos. Ups. Entonces, claro, claro.
Este problema, pues, claro, sería el análogo a encontrar el camino más barato en un grafo que tiene solamente pesos positivos, pesos negativos, pero tiene que cumplirse la misma condición de que, claro, que el grafo no puede tener siglos negativos, en caso de que, claro, de que quisiésemos pensar en el Bellman-Ford clásico, en lo cual se podría extrapolar a que en este ejercicio no queremos tener siglos positivos, recordando nuevamente que acá son solamente pesos positivos. Entonces, esa sería la condición, de que deberían haber grafos, perdón, deberían haber siglos, o sea, no deberían tener siglos. Porque, claro, considerando de que queremos el camino más caro y que solamente hay pesos positivos, si nos pillamos un siglo positivo, en este caso, esto se va a quedar pegado y esto no va a funcionar. Estas dos preguntas eran bien parecidas, en verdad. Esa sería la condición para que este algoritmo funcione. Creo un poquito que se liga con la pregunta anterior. Eso. Y ahora la pregunta que es un poquito más complicada. eh, Y con esto termino, es que, claro, como les decía, el profesor Luigi dice que un razonamiento que tuvo Charles bien, bien hecho es que el camino más largo no puede tener más de b menos 1 aristas. Recordando igual, claro, que este grafo no puede tener siglos, no puede tener siglos y tiene puros costos positivos. Entonces, considerando que este algoritmo ya no nos va a resultar, no nos sirve. Eh, ¿Cómo sería la complejidad de este cómo podríamos modificar Bellman-Ford para que este algoritmo ahora sí funcione? ¿Y cuál sería la complejidad de este nuevo Bellman Ford? No es necesario darlo porque efectivamente hacerlo un poco complejo, pero esto quiero que lo conversemos un poquito más. Ya, ¿cuál sería la complejidad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos modificar Bellman Ford de forma que cada vez que se encuentre un camino o un nuevo nodo, tenemos que guardar el camino explícitamente junto a su costo. ¿Por qué queremos hacer esto? Ir guardando como cada posible camino que encontremos para que después cuando vayamos a actualizar, para después cuando vayamos descubriendo nuevas aristas, ir actualizando la mejor solución que encontremos, que sería ir el camino más barato, o sea, perdón, el camino más caro. Entonces ahora sí o sí tenemos que tener guardados todos los posibles caminos para ver si como ya tenemos hasta ahora este que es el más caro, pero guardemos este otro por acá por si eventualmente nos surge otro. Claro, no sé, por ejemplo, a esta misma arista, no sé si se los voy a dibujar mejor. Por ejemplo, tenemos arista B, arista C, y queremos llegar a arista D. Entonces diga, o sea, perdón, al nodo. Entonces ya no sé. Ponte tú de que del nodo B al nodo, considerando que también puede haber otros nodos entre medio, consideramos que llegar desde A hasta B nos cuesta, no sé, por ejemplo, 40 y este nos cuesta 15. Y ya, podríamos decir de que, claro, que esta ahora nuestra mejor solución es partir desde B hasta D y irnos por este camino solamente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora nos pillamos con esto acá? Que no sé, porque este camino nos vale 1000 y esto nos vale, no, perdón, si este camino nos vale 5 y este nos vale 1000. Claro, entonces es importante que que guardemos todos los caminos por si eventualmente nos podemos pillar una lista que nos ayude a encontrar un camino más caro. Eso por ese lado. Entonces sí o sí tenemos que tener todos los posibles caminos almacenados. Y es en esta misma lógica de tener como todos los posibles caminos almacenados que ya no nos basta con tener un arreglo DB, que sería el camino más caro en este caso, desde el nodo base hasta el nodo B, sino que tenemos que agregar como una segunda dimensión y hacer una matriz. En vez de un arreglo, hacer una matriz de I, donde se almacene el costo del y camino sin siglos hasta B que se ha encontrado. Que con el camino, claro, que sería ir almacenando todos los posibles caminos. No solamente el más caro, sino todos los posibles caminos. Entonces, claro, y esto implicaría también actualizar el valor de pi. ¿Qué es lo que pasa con esto? De que cuando vayamos mirando una arista V, debemos usar esta lista para completar cada camino hasta U para luego generar un camino hasta B. ¿Qué es lo que pasa con esto de que el costo de computar esto depende del tamaño o sea, depende de cuántas aristas pueden llegar a B? Eh, entonces, claro, como la cantidad de aristas que pueden llegar a B crece con la cantidad de nodos y la cantidad de nodos que pueden llegar desde ese nodo hasta ese otro nodo, esto fue medio errado, pero ahí tengo un dibujito que lo explica mejor. La complejidad de esto va a ser exponencial y específicamente va a ser factorial, va a ser más que exponencial. Em, porque, claro, finalmente lo que pasa un poquito por acá, de que queremos llegar a uno,
pero desde 1 podemos llegar desde 2 y desde 3 y desde 4. Pero a cada uno de estos podríamos llegar eventualmente desde 4, desde 3 en el caso de 2, desde 2 y 4 en el caso de 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cantidad de caminos que puedes tener va aumentando exponencialmente. Entonces, eso, la complejidad de ir revisando todos estos posibles caminos y tener que ir guardando toda la historia para atrás. Y más aún, tener que ir actualizando esta matriz o estos posibles caminos, hace que el algoritmo principal pase a ser claro, de B menos 1 iteraciones como siempre, pero, pero cada iteración va a ser B factorial. Porque, de nuevo vamos a llegar a un nodo, pero desde eso no podemos llegar desde posibles caminos que va creciendo exponencialmente. Entonces, claro, lo que nos resultaría finalmente en que la complejidad de este algoritmo sería B más 1 factorial. Entonces, claro, esa sería la complejidad, la complejidad de este algoritmo. Y como nos dan una complejidad asquerosa, no nos gustaría, por ejemplo, modificar Bellman-Ford para este objetivo. Eso sería, eso sería todo por este ejercicio. Dale, Tom, ¿qué ocurre? No sé si me escucháis. Mira, eh, no entendí la parte, no entendí como esta parte del ejercicio, como que no considera nada de las partes anteriores y además como que estamos viendo largo en vez de costo, ¿verdad? Es que, claro, considera largo y costo como lo mismo, como el más largo, el que te toma más en llegar, el más caro. Considéralos similares. Y sí, pues, efectivamente este ítem no ve, o sea, esta pregunta no ve, no considera las otras dos. Ignora lo que sale acá. Porque en estos otros dos ejercicios vimos como que este algoritmo no siempre funcionaría. Entonces nos dice como ya, esta modificación que hizo el alumno no nos sirve, modifica Bellman-Ford de otra forma. Pero no entiendo qué es lo que queremos lograr al hacer esas modificaciones en esa parte, como qué es lo que se supone que obtenemos con el modificar Bellman Ford de esa manera. ¿Aló? ¿Me escuchas? Yo sí te ¿Aló? escucho. Gus, se te cortó, ¿no, Gus? Sí, no es que no está escuchando La el vídeo. pregunta dos, a menudo usa frases de Ya. película. ¿Me podrías repetir tu pregunta, Tom? Que no te la escuché bien. Ya, ok, no, sí, en verdad, como que sigue sin quedarme claro cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr, digamos, en esta 3, porque no me queda claro, digamos, por qué modificamos Bellman Ford de esa manera. Ya. Porque lo que queremos encontrar es el camino más caro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre vamos a tener como la posibilidad de llegar a un nodo por distintos caminos. Entonces, como esos caminos se pueden ir actualizando al hacer las iteraciones de Bellman-Ford, esto recuerda que está malo. Esto no, el alumno está malo. Considera el Bellman-Ford original. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hagamos estas iteraciones cuando hagamos estas iteraciones y las aristas se vayan actualizando, perdón, y los caminos se vayan actualizando, este, estas aristas de acá son las que van a ir cambiando. Entonces tenemos que revisar como todas las aristas para ir viendo cómo se va propagando el cambio de CP, cómo van encontrando soluciones más caras. Por ese mismo motivo tenemos que tener como esta matriz, tenemos que tener como todos los posibles caminos y no solamente un camino. Porque lo que pasa en Bellman Ford original es que nos interesa como el puro camino más barato. Entonces era como, ya, encontramos una lista más barata, ya, bueno, actualiza este camino más barato. No sé si se entiende un poquito mejor ahí. No, Tom, o sea, Abel me podría decir si se entiende mejor ahí, o... Ahí Tom comenta si Tengo que darle cachaste otra o vuelta. no. Tengo que darle otra vuelta. Ya. No, sí, claro, como te decía, este ítem igual es medio complicado, igual les dejé la, la página donde saqué el ejercicio, que era la 365, pero eso. Sí, de nuevo, cualquier duda que tengan con este ejercicio, igual, a mí igual me costó harto entenderlo y creo que igual me costó un poquito explicarlo, pero cualquier cosa me pueden preguntar por Telegram, por cualquier parte, yo estoy disponible para ayudarles cualquier cosa. O por Eh, discussions también. Y hay sí. una pregunta en el chat.
excepto un contraejemplo que suba sin siglos. La verdad no lo había pensado, pero lo más típico sería eso, pensando que tiene que como este algoritmo acá. Era una modificación muy básica del Bellman Ford, tiene los mismos problemas. Que en este caso sería claro, si se cae en un ciclo, no funciona. Este era como, esta era como la idea principal, de que se llegue como a que un ciclo te va a generar problemas en cuando en el camino más caro, porque se va a quedar atrapado en dando vueltas. Podrían haber más contraejemplos, pero este era como el más típico. Exactamente, era llegar a la del siglo. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, yo creo que le podemos dar con la parte de Alex. Bueno, yo creo que démosle nomás con el último tópico de hoy. Voy. Es que no es muy Regio. importante, ¿eh? El tema es que ¿Se ve bien? ¿Y se escucha bien? Se ve bien y se escucha bien. Igual si algún estudiante confirma, mejor todavía. Todo bien, dicen por ahí. Buenísimo. Démosle nomás. Muchas gracias. Dale, entonces vamos con Kruskal. Kruskal, al igual que Prim, ahí está. Busca obtener un MST. Bueno, MST es un árbol. Entonces, ¿qué es un árbol? Es un grafo que entre cualquier par de nodos solo hay un único camino. Y bueno, es acíclico. Y el MST entonces es un árbol, cubre todos los nodos y tiene el mínimo costo en comparación a otro árbol de cobertura. Es súper importante entender el concepto porque, no sé, por lo menos en la I2, como que las preguntas decían backtracking, programación dinámica. Ahora en la I3, por lo menos el semestre pasado, como que el título era árboles de cobertura, rutas más baratas, recorrer grafos. Entonces es como importante reconocer qué algoritmos son para qué tipo de problema. A veces igual en el enunciado dice qué algoritmo usar, pero por ejemplo en el de árbol de coberturas había una parte que podía usar cualquiera, primo Kruskal. Entonces ahí justo pueden usar el que más le acomode a ustedes, por ejemplo. Ya, y ahora yendo a Kruskal, primero en el pseudocódigo de la izquierda, Kruskal lo que hace es que tiene las aristas ordenadas de menor a mayor y tiene una lista vacía, que va a ser el árbol que vamos a retornar. Entonces, itera por cada arista y si esta arista no forma un ciclo con el árbol que ya tenemos, entonces se agrega. Y finalmente se retorna T. Eh, yo por lo menos cuando di la prueba anoté los dos algoritmos y es súper bueno anotar los dos porque como que el de la izquierda es como la idea general del de la derecha. Y lo que hacemos aquí en la derecha es que vamos a definir cómo vamos a verificar que al agregar una arista no se forma un ciclo. Ya, entonces también tenemos eh, la arista ordenada por costo de menor a mayor. Y aquí, para cada nodo, vamos a hacer make set nodo. ¿Por qué esto? Porque para verificar que al agregar una arista no se forma un ciclo, vamos a usar una estructura como de conjuntos disjuntos. ¿Vale? Entonces, conjuntos disjuntos son conjuntos que no comparten nodos. Entonces, cuando agrego una arista, si estos dos nodos, los nodos de la arista, pertenecen al mismo conjunto, entonces me van a formar un ciclo. Entonces no me sirve. Entonces, cuando los dos nodos, al hacer la arista, están en conjuntos distintos, ahí no me está haciendo el ciclo y por lo menos sí lo puedo agregar. Entonces, primero para cada nodo, lo voy a hacer como un conjunto disjunto, ¿cierto? Porque todos los nodos al final son el conjunto a ser ellos mismos solo. De la lista vacía, voy a iterar por las aristas y aquí usamos la función find, que ya cuando tenemos un conjunto disjunto y tenemos, no sé, cuatro nodos, ese conjunto va a tener un representante. Entonces todos esos nodos apuntan a ese representante. Entonces cuando dos nodos tienen el mismo representante, que están en el mismo conjunto, y por lo tanto si lo agrego forman un ciclo, y cuando tienen representantes distintos, entonces están en conjuntos distintos y si lo agrego en el árbol. Entonces para eso es la función find, que al final me retorna como el representante
de el conjunto en donde está ese nodo. Y luego hago una unión y termino retornando el árbol. Entonces ya teniendo esto en cuenta, vamos a la pregunta justo del semestre pasado. Se propone el siguiente algoritmo con la intención de obtener un MST de un grafo. Observe que la línea 2 toma aristas de E en orden arbitrario. Entonces aquí hay un casi Kruskal. ¿Cierto? Es como un Kruskal incompleto. Justo ahí nos soplaron que las aristas no están ordenadas. Y también dice que agrega E de que no forma ciclo. Entonces como que aquí no nos especifican cómo vamos a verificar el tema de los ciclos. Entonces primero nos dicen, describa qué estructuras de datos utilizar para implementar este algoritmo de forma eficiente, indique la complejidad de casi Kruskal al usar dicha estructura. Bueno, entonces justo, por eso mismo lo expliqué antes, al final, ¿qué estructuras vamos a usar? Justo la solución es como súper general, como que te decía nomás, usar la estructura de conjunto disjunto, que es lo que habíamos explicado antes. Entonces, probablemente ustedes en la prueba tienen que como especificar bien cómo funciona esta estructura del conjunto disjunto, ¿cierto? Y ahí, no sé, mencionar que em, van a ser conjuntos, cada uno tiene un representante, función find, función unión, y como se vio en clases, la complejidad tanto de find como de unión se puede considerar O de 1. La unión O de 1 porque al final es simplemente como cambiar el puntero al representante. Pero find, que va a ser como recorrer y para encontrar qué representante es, no es tan fácil ver que O de 1, pero bueno, en clase se vio que se puede asumir O de 1 y no se mostró mucho la demostración, en verdad. Bueno, se puede definir que es alfa de B, que era como 4 para cierto valor de rango, pero find y unión, como para la prueba y para el curso, se puede considerar como O de 1. Entonces nos preguntaban cómo va la complejidad al usar estas estructuras. Entonces, primero, al ordenar las aristas, bueno, en este caso, no se ordenan las aristas. Entonces, bueno, también aquí en el solucionario no lo especificaban, ahí lo van a tener que especificar ustedes. Simplemente como que construimos los conjuntos singleton, unimos los conjuntos y luego buscamos las aristas. Entonces al final pues, es esto mismo, pero sin el ordenamiento. Entonces B más E y al final lo podemos considerar como en orden de los nodos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos bien por el chat, al menos por ahora. Súper. Ya. Y la siguiente pregunta se mueve. Ahí se mueve. Demuestre que casi Kruskal no retorna un MST para todo grafo G. Y va. Ya demuestra que casi Kruskal no retorna un MST para todo grafo C. Entonces, ¿cuál era el problema de casi Kruskal? Era que, hasta te lo decían ahí, no tenía a las aristas ordenadas, ¿cierto? Entonces, si no tenemos la arista ordenada, podríamos tener en este caso de acá 10, 1, 2, donde primero nos consideremos el 1 y después consideremos el 10, por ejemplo. Entonces ahí claramente, eh, ahí deja de iterar, ¿cierto? Porque si agregara AC, formaría un ciclo. Entonces ahí termina y podemos ver que es un árbol de cobertura, pero no es el mínimo. Porque si lo hubiéramos hecho con las aristas ordenadas, hubiéramos tomado el 1 y después el 2. Entonces era importante reconocer que tenemos que tener la arista ordenada para que funcione el algoritmo, ¿cierto? Y eso sería, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la complejidad? ¿Me puedo retroceder? Aquí, buenísima. Ahí lo voy a corregir, pero podéis considerar esta misma ecuación sin el E log E, ¿cierto? Porque, por ejemplo, E log E
Probablemente aquí se deben usar, no sé, quicksort o mergesort, porque esa era la complejidad de su algoritmo de ordenación. Pero aquí no se ordenan, llega y se itera. Entonces es O de B más E. De nada. Si nadie más tiene otra pregunta, ahí estamos por lo menos con Cruzcal y creo que la dio entidad, ¿o no, Dafne? Ahí preguntaron igual, Ah, y bueno, Carlos es Holguín. O E asumiendo que hay más aristas que nodos. Claro, se pueden hacer todo ese tipo de análisis. Si hay más aristas que nodos, O E, respuesta correcta. Probablemente como lo escribo, ahí te lo deberían aceptar. Y ahí creo que sí, ¿o no? Alex, ¿no tienes nada más que agregar? No. Ya. Cool, entonces. Si nadie más tiene igual ahí Sí. una Ah, bueno, igual duda. decir que por lo Ujú. menos aquí no. ¿Puedo mostrar la última diapo? Justo. Dale nomás. Si no, mostré muy. Cuando hablamos como del algoritmo en general, no nos hablaban como del número de cuántos nodos, cuántos vértices. Pero sí, yo creo que sí se puede asumir que hay más aristas que nodos, porque si no, no habría árbol. Ya, genial. Ahí creo que... Bueno, como mínimo habría, como no sé si hay 5 nodos, mínimo tendrían que haber 4 aristas, ¿cierto? Natalia de la Barra pregunta tips para encontrar contraejemplos para cualquier tipo de ejercicio. Eh, para cualquier Uf, tipo de ejercicio. Sí, ahí bebí yo un poco quizás muy amplia la pregunta. Eh, de repente por ahí, igual siempre es útil como que veas como, no necesitan resolver todos los ejercicios, lo que les comentaba en la cápsula de DFS. Una buena forma de abordar los ejercicios, sobre todo cuando todavía están desarrollando el pensamiento, es leerse un par y ver más o menos cómo se resuelve, y en ese caso también aplica para el tema de los contraejemplos. Alimentarse un poco de ideas, porque más o menos las cosas siempre se van resolviendo de esta misma forma, como que recordemos que igual el ramo resuelve problemas como estándar, y de ahí con esa base nos ponemos creativos. Y tampoco va a ser algo como la prueba en general que va a tratar de pillarlo, eh, ni nada. Así que si por ahora, Natalia, te está costando ver cómo hacer los contraejemplos, te recomiendo entonces mirar, por ejemplo, el compilado, que ahí mandé el link más arriba. Si no, igual está en el repo, y leer cómo se hace eso, porque después los que te vayan a pedir no van a escapar mucho de eso tampoco. Ya es más o menos siempre como un poco la misma idea, mismo insistir también en que capten el espíritu del algoritmo, no se lo memoricen, y eso también facilita mucho más las cosas, porque si ya pueden pensar todo como va pasando el flujo del algoritmo en su cabeza, se les van a venir mucho más fácil las ideas de, este contraejemplo, o me modifico aquí y me resulta eso por acá. Matías pregunta cómo creen que se repartirán las 4 preguntas, tipo las materias divididas. No tengo la más mínima idea, la verdad. Esto es una apuesta como por lo mismo. Como siempre ahí miramos como ejercicios pasados y vemos los que creemos que más sea probable que vayan a preguntar, pero por parte de los profes no tenemos ninguna idea. Yo ya lo he intentado en el pasado, lo que justo estaban en mi sala para el repaso de la I1, no me pescar cuando les pregunto así como, ¿y qué van a preguntar? Así que ahí lamentablemente no puedo ser de más ayuda. Una cosita para el tema de los Dale, contraejemplos, bus. sorry, Dafne. Dale, man. Para el tema de los contraejemplos, una cosa que a mí por lo menos siempre me sirve es pensar como en las situaciones más extremas que te plantea como el problema o el algoritmo. No sé, por ejemplo, para el problema de Few, no sé, por ejemplo, o para cosas que son greedy, por ejemplo, era concentrar como muchas cosas en un lado y después concentrar otras poquitas u otras más en otro lado. Como llevar el algoritmo a situaciones extremas a ver si es que en verdad lo puede resolver. Eso yo creo que es
como para contraejemplos, yo creo que sirven cosas así, como, o cambios muy chiquititos, así donde digan, por ejemplo, em, ya, si se cumple esta condición, pasa tal cosa. Ah, ya, pero ¿qué pasa si esta condición, no sé, pues en vez de cumplirse con mayor, igual se cumple con igual, ¿cachai? O eso, jugar como con los límites, yo creo que siempre sirve para los contraejemplos. Sí, también para agregar, si partir como de un arbolito lo más chiquitito posible para ahorrar tiempo. Y bueno, en varios problemas como que se repite un poco lo de buscar ciclos. No te digo que va a ser en todos los casos, pero ya voy a tener una idea, así es que estáis muy perdida. Y en cuanto como a la distribución, es yo creo que puede ser muy parecida al semestre pasado, que era una pregunta de recorrido de grafos, entonces ahí se veía DFS, después había otra que era de árboles de cobertura, y ahí podía usar Prim, Kruskal, y después otras rutas más baratas, Dijkstra, Belmar. Eh, Justo la primera pregunta de la I3 del semestre pasado era de HIP, que ahora no le debería entrar. Entonces esa primera pregunta no sé qué puede ser. Quizá el Cosaraju, que por lo menos el semestre pasado no se preguntó, quizá se las pueden preguntar a ustedes. Sí, pero yo creo que fijo Prim y Cruzcal con MST algo va a entrar ahí, por ejemplo, ¿cachai? Como que Sí, imposible fijo que una eso no pregunta les de entre. MST, claro. Fijo, fijo, fijo. Y de Yo rutas más creo que baratas también. Dijkstra es importante igual que se evalúa, así que fijo va a entrar ahí Dijkstra. Como... Yo creo que lo único que podría quedar así como a las dudas sería como el Bellman Ford, pero porque lo preguntan menos, qué sé yo, pero claro, sería una apuesta de probabilidades por ahí. Ahí podrían igual como ordenar como su estudio en base a esa probabilidad. Pues fijo va a entrar MST y fijo va a entrar Dijkstra, entonces meterle a eso sí o sí, por ejemplo. Ya, yo creo que estamos entonces. Le agradezco un montón la asistencia, se cumplió súper bien, así que yo feliz subo la ayudantía. El material también lo voy a estar, se lo voy a pedir a los ayudantes para que me lo pasen y lo subamos al repo. Y nada, ojalá que les sirva un montón este espacio y los ejercicios. Agradecerle también a los ayudantes por su tiempo y tremendos ejercicios que se mandaron. Abrazos, que les vaya súper bien con todo el ánimo para la I3. Si todavía no lo logran dar vuelta, habrá muy buena oportunidad para que todavía lo den vuelta. Confíen nomás, ustedes frente a la prueba, se tiran nomás y lo que salga, el conocimiento ahí va a salir solito. Cualquier cosa, sigo estando en Discussions. Cualquier cosa también ahí, del Telegram lo miramos re poco, pero Discussions vamos a estar más atentos igual porque ahora no hay instancias como presenciales. Eh, ya, vamos a detener la grabación y me despido entonces, que estén súper bien. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. Acá paramos.